Hola, somos el equipo de León número 13 y estamos aquí para presentar nuestro caso de hígado graso. Mi nombre es Yolanda. Yo voy a presentar la anatomía del hígado y voy a hablar también sobre la lógica biológica. Voy a hablar acerca de este caso. Es una persona de 34 años, es un señor con 5 hijos, es una persona joven con un problema de hígado graso a consecuencia de un tema de rendimiento. Y bueno, quiero hacer una aclaración de que el hígado graso es un tema de dos aspectos. Puede ser por una persona muy obesa y puede ser una persona que no tenga sobrepeso. Mi nombre es Sofía. A mí me toca en este trabajo de que elegimos trabajar lo que es la fisiología del hígado y la hipótesis biológica. Mi nombre es Sandra y yo les voy a hablar de la intervención y del equipo multidisciplinario. Y yo soy María y les voy a hablar del plan de trabajo. Vamos a hablar también un poco de la justificación, lo que dijo Yola, que es muy importante, que no siempre se trata de personas obesas, entonces eso también es parte de nuestra justificación. Y también vamos a hablar de los protocolos, el plan de seguimiento que le vamos a dar, que se le piensa dar al paciente. Entonces, bueno, pues así es como vamos a trabajar y vamos comenzando con nuestra presentación. Muchas gracias. Comenzamos con la presentación de hígado graso. Nosotros pensamos que es muy importante este síntoma, sobre todo en nuestro país, porque como dijo Yola, se dan muchos casos, a veces es una enfermedad silenciosa incluso, porque no siempre está acompañada de obesidad. El hígado graso tiene mucho que ver con la lucha. Los mexicanos vivimos constantemente en la lucha. Vivimos sintiendo que no nos alcanza. Vivimos pensando que salimos y no sabemos si vamos a volver a casa. Entonces, el hígado tiene que compensar este vivir luchando, este vivir sintiendo que no alcanza el recurso, que no alcanza la seguridad. Entonces, por eso decidimos enfocarnos en este síntoma. Es muy importante también tenerlo bien asentado y por eso también decidimos hacerlo de esta forma, porque seguramente a la consulta nos van a llegar muchos casos de pacientes que tengan este síntoma. Entonces pensamos que al tenerlo muy bien detallado, con la ayuda de la tutoría, trabajado en conjunto con nuestro equipo, podemos estar muy bien preparadas para muchos casos que vamos a tener de pacientes mexicanos con hígado graso. Hola, voy a hacer la presentación del caso. Este es un paciente, como dije antes, muy joven. Este paciente tiene, o bueno, vamos a decir, tenía 34 años cuando vino a la consulta. Es una persona con obesidad mórbida. Trabajó, sus antecedentes de trabajo, duró 8 años trabajando en una cervecería donde él me confiesa que tomaba 2 cervezas todos los días. Tiene 5 hijos, es casado y llegó muy angustiado a la consulta. Con todos estos datos, él ya traía un diagnóstico de hígado graso. Uno de sus síntomas muy evidentes era una depresión y mucho miedo a tener una enfermedad mortal y muy cansado. Incluso su apariencia era de una persona desgastada con 34 años. La verdad, pues 34 años es muy joven. Me tocó atenderlo como paciente y pues posteriormente nosotros decidimos tomar este caso justamente por lo que María mencionó, de que es un tema que nos viene muy a tono dentro de la problemática en México, un tema donde siempre estamos preocupados por la economía, que no nos alcanza, que no me va a alcanzar, y siempre es algo que llevamos como tema particular todos los días. Yo creo que todos los mexicanos vivimos con esa preocupación y por eso decidimos tomar este caso. Bueno, dentro de lo que es la presentación, en términos generales, los síntomas ya lo repetí. Él traía una depresión y mucho miedo y su apariencia era tremendamente obeso. Él después bajó aproximadamente 35 kilos, o sea, fue realmente un cambio. Y pues en relación al paciente o a las características de la enfermedad, eso es lo que tenemos al respecto.
El marco teórico incluye los temas de anatomía, fisiología, hipótesis biológica y lógica biológica. Dentro de estos aspectos me tocará describir la anatomía del hígado y hablar sobre la lógica biológica. Sobre la anatomía del hígado, la descripción visible es que es un órgano de color marrón rojizo oscuro con forma de cono y que pesa alrededor de 1,5 kilogramos. De hecho, es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, encima del riñón derecho y de una parte de los intestinos. En la célula que conforma el hígado, las tríadas portales están compuestas por ramas terminales, paralelas y adyacentes de conductos biliares, que una es la vena porta, arterias hepáticas y que limitan a los hepatocitos. Las ramas terminales de las venas hepáticas se encuentran en el centro de los lobulillos hepáticos. Todos estos juntos, todos los lobulillos hacen los conductos comunes. Como la sangre fluye desde las tríadas portales a través de los hepatocitos y drena en el centro del lobulillo a través de ramas venosas, el centro del lobulillo es el área más susceptible a experimentar una isquemia o lo que es lo mismo, un bloqueo. En la anatomía interna, el hígado está formado por lobulillos que rodean a las ramas terminales de la vena hepática y entre los lobulillos se encuentran estas tríadas de las que les mencioné antes y cada tríada consta de ramas de un conducto biliar, una vena porta y una arteria hepática. Este órgano realmente es muy complejo, tanto en sus funciones como en su anatomía. Voy a mencionar el hepatocito, que es la unidad funcional del hígado. Cada órgano tiene una célula especializada para su función en particular. En este caso, la célula del hígado, que se llama hepatocito, o lo que es lo mismo células parenquimosas, están dispuestas en lóbulos en torno a una vena central. Los capilares sanguíneos son permeables y se llaman sinusoides o senos y llegan a esta vena central transportando sangre desde la vena portal hepática y desde la arteria hepática. Esta célula recibe sangre de dos fuentes. Una, que es la sangre oxigenada, fluye de la arteria hepática y la otra es la sangre rica en nutrientes que fluye desde la vena porta hepática. La importancia de conocer la anatomía de los órganos es fundamental para determinar el tipo de tejido y por lo tanto de la capa embrionaria en la cual nos debemos enfocar para una correcta elaboración de una hipótesis biológica. Fisiología del hígado. Una de sus principales funciones es el metabolismo, que es un proceso que consta de dos fases, es el anabolismo y el catabolismo, aunque desarrolla más de 500 funciones. Funciones metabólicas de este órgano. Formación y excreción de bilis durante el metabolismo de la bilirrubina. Regulación de la homeostasis de los carbohidratos. Síntesis de lípidos y secreción de lipoproteínas plasmáticas. Control del metabolismo del colesterol. Síntesis de urea, albumina, sérica, factores de coagulación, enzimas y varias otras proteínas. Metabolismo o detoxificación de fármacos y otras sustancias extrañas. El hígado produce urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos, etc. Almacena azúcares, glucógeno. Transporta nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubina. Remueve tóxicos, alcohol, residuos. Sintetiza triglicéridos y colesterol, bilis y factores de la coagulación. Principales funciones del hígado: producción de bilis, metabolismo, desintoxicación, almacenamiento de glucógeno, la función inmunológica, que es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y virus, la función hematopoyética, la célula inmadura que se puede transformar en todos los tipos de células sanguíneas como glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. El hígado y sus actividades. El hígado es un órgano que desempeña un protagonismo trascendental en el metabolismo de los nutrientes.
En efecto, interviene en el metabolismo de los principios inmediatos como glúcidos, lípidos, grasas, en el almacenamiento de los componentes tan importantes como el glucógeno, vitamina A, en la activación de algunas vitaminas como la K, D, etc. Y también en la biotransformación de fármacos tóxicos y moléculas endógenas como la insulina. En equipo desarrollamos la siguiente hipótesis biológica. Es un hombre de 34 años con síntoma de hígado graso, estado depresivo y mucho miedo por su salud, cansancio. Su lateralidad es diestra. Su capa embrionaria está en primera etapa endodermo y tercera mesodermo nuevo. El tejido es glandular y conjuntivo. La localización en el cuerpo: el hígado está situado en el costado superior derecho del cuerpo, dentro de la cavidad abdominal, encima del estómago, intestinos y del riñón derecho. Conflicto activo o reparación es activo y reparación. ¿Hay dolor? No. ¿Hay bloqueantes? No. ¿Hay edema o infección? Hay edema en el foco de Hammer. Los predicados, palabras que usa la persona para describir el síntoma, se refiere a la época en donde nacieron sus 2 hijos, que nacieron consecutivamente, con muchos gastos, época en donde además trabajaba en la cervecería. No puedo reunir dinero, no puedo ahorrar, no puedo sostener a mi familia, me siento incapaz para sacar adelante a mi familia, no puedo tener nada, no puedo tener satisfecha a mi familia. Cronicidad. Sí, porque en PCL se produce una recaída volviendo a fase activa, lo que produce la destrucción del parénquima del hígado. La función biológica del síntoma es reforzar para resistir mejor. Las palabras clave: no puedo, no sirvo, no valgo, no puedo ahorrar, no puedo tener satisfecha a mi familia. La frase conflictual: ¿qué situación has vivido de carencia y desvalorización para alcanzar un resultado, meta, objetivo? Voy a hablar de la lógica biológica. Es la aparición del síntoma. ¿Por qué la aparición de este síntoma? Dentro de lo que hemos descrito sobre las vivencias que tiene nuestro paciente en relación al hígado graso, pues su tema principal es su miedo a no tener para sostener a su familia, su grande preocupación porque el dinero no le alcanza. Él como proveedor de su familia, pues en alguna medida es como si el hígado se consumiera y la grasa viene como a crear más hígado, como a agrandar el hígado para resistir esa lucha que él libra todos los días, pero precisamente está ahí. Y pues dentro de la lógica, eso sería. El bioshock es la vivencia emocional que cada individuo tiene previa a la aparición de un síntoma. Para que nos aparezca un síntoma, debemos haber tenido un bioshock, debemos haber vivido un bioshock, y este se vive de manera inesperada. Es dramática esta vivencia, sin solución y sin expresión. Hablando del caso en particular de nuestro paciente con hígado graso, hablando del bioshock y hablando de las características que conforman al bioshock y de la primera parte, que sería la emoción, algo inesperado: nacen mis 2 hijos, no puedo con la situación económica. En el aspecto dramático sería: no quiero volverme alcohólico, no puedo ahorrar por más que me esfuerzo. En el tercer aspecto, que sería sin solución: 8 años trabajando sin poder mejorar, sin poder ahorrar. Y finalmente, sin expresión: no puedo comentarlo con mi familia, no quiero dar problemas, yo soy el hombre y debería llevar los recursos. Prácticamente no lo comunica, se lo reserva. Dentro de la terapia de acompañamiento de descodificación es muy importante hablar de la relación terapéutica. La relación terapéutica tiene 3 partes. La primera es el cliente o el paciente. La segunda es el acompañante terapéutico o descodificador biológico original. Y el tercero, obviamente, es la relación terapéutica. La relación terapéutica tiene 2 fases muy importantes. La primera es explicarle con mucha claridad
al paciente sobre qué es la descodificación biológica original, sus bases y hacerle una explicación muy sencilla y muy clara sobre qué cosas vamos a hacer durante la terapia, las fases de la enfermedad, la crisis épica, cierto tipo de cosas que necesitamos que el paciente conozca para que se sienta seguro y tranquilo. Y obviamente también necesitaremos firmar ciertos documentos en común acuerdo para que esta relación terapéutica sea lo más fluida y clara posible. Los documentos previos a firmar son muy importantes a acordar entre el paciente y el descodificador. El primer documento que deberemos firmar es sobre que el paciente conozca que no debe suspender ningún tratamiento o de medicamentos que esté tomando, a menos que su doctor de cabecera así lo indique. Nosotros como terapeutas somos un acompañamiento terapéutico solamente, y el que debe decidir si se suspenden o se continúan tanto medicinas como tratamientos deberá ser el médico de cabecera. El segundo punto importante es sobre la derivación profesional. Si el médico de cabecera decide que hay que derivar el caso a algún médico especialista, como por ejemplo en este caso el endocrinólogo o algún internista, el paciente debe tener claro que debe de hacer caso a su médico de cabecera. El tercer punto importante es que nosotros no prestamos bajo ninguna circunstancia servicios sanitarios. Esta es una terapia de acompañamiento que ayudará a potenciar medicamentos, tratamientos y cualquier situación que tanto el médico como el paciente decidan llevar a cabo para tratar el síntoma del paciente. Y la última cosa, no menos importante, es sobre la protección de datos. El paciente debe de saber que sus datos serán protegidos, que serán confidenciales, que cualquier cosa que nos comente en sesión será totalmente resguardada, no se compartirá, y que incluso tendremos en nuestra computadora algún archivo o alguna manera de proteger sus datos para que nadie que accese a nuestra computadora tenga acceso a ellos. Dentro de la terapia de acompañamiento en descodificación biológica original, el objetivo principal es acompañar al paciente al momento del bioshock, como dijo mi compañera Yolanda. Será un momento para este paciente o para nuestro cliente muy doloroso y dramático. Entonces nos podremos apoyar en diferentes técnicas como sofronización, meditaciones guiadas, incluso si sabemos de hipnosis, podemos hacer uso de estas técnicas para que el paciente se sienta contenido, se sienta seguro, se sienta tranquilo y nosotros vayamos acompañando hasta que llegue este momento. Este momento él lo vivirá con sensaciones corporales, acompañaremos a que acceda a este resentir y pueda vaciar en ese momento todas las sensaciones corporales que tiene. El plan de trabajo comprende las fases del proceso, el encuadre o marco terapéutico, las cadencias y duración de las sesiones. Cadencia se refiere a qué tan frecuente nos reuniremos entre paciente y descodificador. Los objetivos a corto y largo plazo, que serán acordados también entre paciente y descodificador. Y los documentos de los que ya les hablé anteriormente, que también se firmarán de común acuerdo. Para este caso en particular de este hombre de 34 años, con obesidad mórbida, con hígado graso, que presenta depresión, que presenta miedo, que vive en esta lucha, como equipo decidimos trabajar durante 5 sesiones. La primera sesión vamos a trabajar un cuestionario en donde vamos a tener acceso a sus datos personales, a sus antecedentes familiares, a sus antecedentes laborales. Vamos a hacerle preguntas que nos ayuden a conocer su proyecto y sentido, la manera en cómo nació, las vivencias que tenían sus padres al momento de su concepción. Incluso vamos a tener acceso a datos del transgeneracional para saber él cómo vive en familia, cómo está programado para vivir en esta lucha, en esta carencia. Esta primera sesión tendrá una duración de 90 minutos, pues porque vamos a trabajar diferentes cosas y también firmaremos los documentos de los que ya hablé anteriormente. Las siguientes 4 sesiones, obviamente revisando y haciendo una retroalimentación con el paciente sesión por sesión para ver cómo se siente. Las siguientes 4 sesiones
serán para ver o para trabajar los protocolos para ir a este momento de bioshock a través de protocolos bisagra. Vamos a revisar si necesitamos trabajar protocolos de proyecto y sentido, de transgeneracional, y estas sesiones tendrán una duración de 60 minutos. Decidimos como equipo trabajar de manera quincenal con este paciente, pero pues obviamente siempre en una retroalimentación constante con nuestro paciente. En la intervención tenemos el hígado graso. Los protocolos se van a armar en función de 2 capas embrionarias. La primera capa embrionaria es endodermo, con un tejido glandular, la cual se encuentra en fase activa. Y los siguientes protocolos de trabajo van a ser enfocados a la capa embrionaria 3, mesodermo nuevo, en donde el tejido es conjuntivo y se encuentra en fase de reparación. Primera sesión. Contestar cuestionario inicial. Información sobre descodificación biológica original. Objetivos a corto y largo plazo. Firmar documentos previos. Informar sobre tareas para realizar en casa, ya sea ver videos, llenar patobiografía, realizar árbol genealógico, entre otros. Segunda sesión. Protocolos. Endodermo, primera etapa, fase activa. De acuerdo al cuestionario inicial y a los datos arrojados por la hipótesis biológica, se decide trabajar el protocolo de bisagra, el protocolo del globo, ya que este nos permitirá llegar al momento del bioshock. Decidimos utilizar este protocolo porque es similar a lo que está viviendo. Este protocolo consiste en inflar el globo y cuando sienta que ya no puede más, le pedimos que siga inflándolo. De esta manera, él accede al resentir porque es lo que vive todos los días. El siguiente protocolo es el de línea de vida programante desencadenante. Es importante porque en algún momento de la infancia de esta persona se programó esta manera de vivir y para descodificarlo totalmente requerimos acceder y vaciar ese momento específico. Por último de esta segunda sesión, anclaremos los recursos sensoriales y emocionales positivos. Es importante que el paciente se vaya con estos recursos que el terapeuta le acompañará a acceder y que son propios del paciente. Tercera sesión, protocolos, endodermo, primera etapa, fase activa. Aquí trabajaremos proyecto y sentido. En cierto momento de la terapia habrá que revisar junto con el paciente si el bioshock programante está anclado en el nacimiento o en el proyecto que tanto mamá o papá pudieron encomendarle. Otro que trabajaremos serían las creencias limitantes, es decir, la revisión de memorias transgeneracionales. Aquí revisaremos el árbol genealógico y ver si viene de una familia anclada en este vivir, de lucha, de sobrevivir, de no alcanzo o de carencia. Cuarta sesión. Protocolos, mesodermo nuevo, tercera etapa, fase reparación. Aquí trabajaremos los ciclos biológicos memorizados para observar cronicidad, es decir, revisaremos las vivencias periódicas o cíclicas relacionadas al tema de rendimiento. Aparte, trabajaremos el protocolo de entrega de proyecto y sentido, decidiendo a quién se va a entregar, a papá o a mamá. Quinta sesión, protocolos, mesodermo nuevo, tercera etapa, fase reparación. En esta quinta y última sesión, haremos una revisión de nacimiento y sentido de vida propia. Con este protocolo se daría cierre a la terapia de tal manera que él decida a través del protocolo su sentido de vida. El equipo multidisciplinario se refiere a las diferentes especialidades que pueden auxiliar al paciente con hígado graso. Entre ellos se encuentra el nutriólogo, que nos va a decir que va a planear un régimen a seguir bajo en grasas y carbohidratos. El entrenador físico va a hacer una rutina de ejercicios. El médico general, qué diagnóstico a seguir. El médico internista es el encargado de dar una atención a los órganos internos. El endocrinólogo, pues es el médico especializado en las glándulas. Y el patólogo, pues él nos va a decir qué pruebas de laboratorio se tienen que hacer. Diagnóstico de hígado graso. El médico hace una auscultación completa siempre que tiene sospechas de un hígado graso
y estos son los aspectos a considerar en la clínica. Análisis de sangre. En los primeros estudios de gabinete podemos obtener datos que nos revelan el daño al hígado y en este caso al hígado graso del que estamos hablando. El médico será el indicador de dar seguimiento a esta serie de estudios y asimismo determinará la especialidad que se requiere y derivará al paciente a que se haga cualquiera de estos estudios que estamos aquí nombrando. Procedimiento por imágenes. A consideración del médico, una vez que se tiene algún dato o alguna alteración que descubrió en los exámenes de sangre, esta sería la secuencia a seguir. Ha sido de gran utilidad el trabajo actual. El ir paso a paso desarrollando cada uno de sus diferentes temas nos ha dejado muy claro cada uno de ellos y a su vez el haber recorrido este trayecto en lo referente al caso en particular de hígado graso ha sido una medida de aprendizaje y de gran aprovechamiento. Mediante este trabajo se han ido aterrizando todas y cada una de las herramientas obtenidas durante el Diplomado de Descodificación Biológica Original, reafirmando asimismo con cada tema lo aprendido. Cada punto, cada aspecto, cada tema en su secuencia ha venido marcando la pauta sobre cómo abordar cada una de las cuestiones a tratar dentro del proceso. Al estudiar lo concerniente a un hígado graso, hemos podido darnos cuenta que en la medida que se viven los acontecimientos, tendremos o no la presencia de un síntoma. La emoción que acompaña esta vivencia, ya sea real, virtual, simbólica o imaginaria, es la que determina el comienzo de un proceso biológico de reparación o programa biológico de supervivencia. Identificar el síntoma y asociarlo a los conflictos emocionales que le corresponden. Saber la anatomía y fisiología del órgano nos lleva a hacer la pregunta adecuada o hipótesis biológica con la que haremos conectar a nuestro paciente con el resentir o bioshock. Concluimos que nos hemos familiarizado y hemos enriquecido el lenguaje relativo a la descodificación y automáticamente nuestra mente e imaginación conectan síntoma con conflicto emocional, capa embrionaria, protocolos, etapa de la enfermedad, ya sea activa o en reparación, etc. Fue muy contundente contar con el apoyo de la tutoría para armar un proceso terapéutico adecuado, pues es la parte fundamental del acompañamiento terapéutico. Armar una metodología en función del plan de trabajo, el número de sesiones, la duración de cada una de ellas, las cadencias y los protocolos para aplicar en cada una de ellas. Ha venido a proyectarnos un panorama mucho más extenso para hacer el acompañamiento de descodificación biológica original con nuestros pacientes. Es importante tener presente esta premisa. La descodificación biológica original es un acompañamiento terapéutico y no invalida ninguna autoridad médica o tratamiento previo del paciente. Y hemos, a través de este trabajo y sobre todo a lo largo de 2 años de estudio, reafirmado este concepto. Conocer la postura del Instituto Ángeles Walder sobre la importancia del equipo multidisciplinario para la contención adecuada del paciente nos compromete como acompañantes terapéuticos a promover y vincular la promoción de las diferentes disciplinas para que el paciente sane su conflicto. Esta postura nos brinda esperanza en un futuro para que la cultura sea de prevención y no de curación. Hoy más que nunca, estamos convencidas que la descodificación biológica original es el mejor método de terapia adaptativa como medio de curación el día de hoy. Muchas gracias.